Vaya conmigo al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, y vamos a hablar de los naufragios espirituales. Capítulo 4, Marcos 4, verso 35 en adelante. Este tema lo compartí con los hermanos del viernes hace un par de semanas, pero se lo quiero compartir a usted hoy. Muy bien. Versículo 35, la palabra de Dios dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra, ayúdanos a poder presentarla de la mejor manera posible. Oramos para que nos des una iglesia cada día más unida, comprometida, pero sobre todo una iglesia que busque tu rostro, Señor. Oramos por Israel, bendito Señor, que están pasando un tiempo difícil. Oramos para que tú, Señor, intermedies en ese conflicto palestino-israelí. Oramos, bendito Señor, para que no haya más derramamiento de sangre, que se encuentre una solución, que busquen, Señor, la forma de arreglar sus conflictos. Ayúdanos y perdona, Señor, si te hemos ofendido, si como iglesia también no estamos haciendo nuestra parte. Oramos para que bendigas a Israel, oramos para que bendigas a tu pueblo, oramos para que los protejas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. La palabra naufragio se compone de dos elementos en el latín. Naus, que viene de navis, es barco o nave, ¿verdad? En ese sentido es una embarcación grande. Y fragum, que quiere decir rompimiento. Entonces, naufragio hace relación al hecho de que una embarcación grande se rompe, se quiebra, y a lo que se está refiriendo es al momento en que se quiebra y por lo tanto no se le permite seguir navegando. Entonces podríamos entender un naufragio como un quebranto, un quebrantamiento. Ahora, la Biblia en el Nuevo Testamento es bien interesante porque fíjese que utiliza términos náuticos para hablar de la fe. Es decir, yo mire, de las lanchas y de los barcos no sé mucho, pero sí me he embarcado bastante. Dios me ha dado el privilegio de andar bastante por barcos y hasta en yate he tenido la oportunidad de andar. Y a mí con el mar a mí no me gusta, ¿verdad? Eso sí se los anticipo. Y le tengo un gran temor, igual que los judíos. Entonces, pero fíjese que en la Biblia muchas veces se utiliza la palabra naufragio para hablar de los que se pierden en la fe. Y esto es bien importante porque en 1 de Timoteo 1:9 habla Pablo de los que naufragaron. Diga conmigo, los que naufragaron. Como que tomó café ya, hombre, como los que naufragaron, diga. Entonces, habla de eso, habla de personas que estuvieron en la fe y perdieron su rumbo, perdieron su relación con Dios. Entonces, hay una cantidad de gente náufraga en la fe y se debe al quebranto, se debe a los procesos de vida, se debe a los conflictos que la gente suele tener y los problemas que suelen tener. Es bien interesante también que, diga conmigo, el ancla de la fe. En Hebreos se toca esta terminología náutica también, porque el escritor de Hebreos dice que tenemos que tener esa ancla de la fe
en Dios, ¿verdad? O sea, es increíble la cantidad de veces que el Nuevo Testamento utiliza el concepto de naufragio para hacernos advertir que tenemos que estar en una fe, que no tenemos que perdernos de esa fe, que no tenemos que dividirnos de esa fe. En el tiempo que yo tengo de ser cristiano, he conocido un montón de gente que se metieron a las cosas de Dios y se naufragaron, porque yo me acuerdo, uno de los primeros que yo me acuerdo, ¿verdad? Compañero mío, ¿verdad? Del seminario, en 1998 estudiábamos juntos, y muy buen estudiante, llegaba con su novia, y su prometida era, no era su novia, era su prometida, le habían dicho que se iban a casar, y sacamos varias materias, y se graduó del seminario, pero se comenzó a meter, se metió a estudiar filosofía en la universidad, y se metió a estudiar teología. Y mire que un día yo estaba predicando en Acajutla, porque pastoreamos Acajutla. Dios me dio el privilegio de estar de pastor de la iglesia de Acajutla un par de años. Entonces yo me acuerdo que estaba en la galera predicando, y de repente pues yo vi un señor ahí en la esquina, ahí, me llamó la atención porque andaba barbado, pero una barba así, muy tupida. Entonces cuando ya terminó el culto, se me acercó, pero yo hasta con miedito, a ver quién será. ¿Qué pasó, Mike? Y yo así, ¿quién sos? Le dije. Yo ya creí que un espíritu o lo que sea. Y no te acordás de mí, me dijo, soy Chamba. ¿Qué? Le dije. O sea, entonces, y yo me digo, ¿y qué andas haciendo? Le digo yo, como él había servido en esa iglesia, pero se había confundido, porque llegó al punto de dejar de creer en Jesucristo, llegó al punto de negar la fe. Cuando porque yo bien me acuerdo que prediqué en Hove, y a él, con su filosofía, su teología, me comenzó a decir esto, lo otro, pero a todo esto enchancletado y con matata, hermano. O sea, imagínense usted después de haber estudiado teología, y con nosotros, de ser pastor, pues. Y mire, que se perdió. Hace poco tuve el privilegio de volver a verlo. ¿Y sabe qué es lo que lo hizo regresar? No le digo yo que cree 100% otra vez, pero me dijo, y con lágrimas en los ojos, el Espíritu me tocó, me dijo. ¿Por qué? Le dije, ¿qué te sucedió? La hija se le enfermó, se le puso bien grave, y pasaron una crisis. Diga conmigo, crisis. Y a través de ese proceso, Dios lo hizo regresar. Y fíjese que no le digo yo que cree 100%. O sea, yo lo evalué, metido yo, porque realmente no soy quien para ver lo que tiene en el corazón. Pero le digo, mira, fulano, le digo, no, es que mira, yo en Jesús, pero yo sentí que hubo un despertar en él, un fuego como el que antes tenía. O sea, las personas se pierden por cualquier cosa, pero ¿sabe para qué sirven los naufragios? Sirven para regresar a Dios. Diga conmigo, sirven para regresar a Dios. Es que mire, los naufragios sirven para darnos cuenta que estábamos mal. Los naufragios sirven para darnos cuenta que no andábamos haciendo cosas correctas. Entonces, ya sea que usted se pierda por doctrina, o usted se pierda por sus crisis de vida, o porque usted se enojó con el líder, con el pastor, o no le parece la iglesia, vamos a hablar de ese sistema, vamos a hablar de esa condición. Primero, veamos dónde está el punto de quiebre. Diga conmigo el punto de quiebre. Ay, Dios, papá, punto de quiebre, diga. O sea, el Titanic se confió, el capitán se confió, pasaban por una área donde sabían que habían iceberg, y usted sabe que los iceberg tienen la característica que tienen probablemente una protuberancia que usted logra ver que es pequeña, pero en el fondo ese iceberg es grande. En la vida nosotros, hermanos,
podemos navegar de una forma confiada y creer que no necesitamos de Dios. Los puntos de quiebre se dan cuando en la vida cristiana comenzamos nosotros a tomar las riendas de nuestro propio camino. Nosotros como cristianos no podemos guiar en la barca, guiar nuestra orientación espiritual sin la ayuda de Dios. Pero ¿qué sucede? Llegan momentos de confianza, autosuficiencia, confianza vacía, en donde usted piensa que usted puede. ¿Y qué sucedió? El gran barco, el gran fuselaje, dijeron que era totalmente imposible que se hundiera, y no se fijaron que había un área de iceberg, y cuando en un avistamiento que tuvieron no se dieron cuenta, chocaron con el iceberg y el barco se quebró. Se llegó a partir hasta en dos, porque como se comenzó a hundir el fuselaje de una parte, cuando llegó a un punto de levantamiento se fracturó. Así somos, nos confiamos, comenzamos a tomar decisiones por nosotros mismos, autosuficiencia. Mire, le voy a contar algo y se lo estoy predicando porque yo lo he vivido estas semanas. Entonces yo estaba ahí afligido porque tenemos eventos futuros, inversiones, cosas grandes. Y yo dije, voy a hacer un préstamo pequeñito de unos 3,000 pesos, $3,000, para sacar adelante y no estar yo con aquello que en la iglesia no hay suficiente. Pero fíjese que le voy a ser bien honesto. No lo busqué. O sea, no estuve tentado de decir, mira, a fulano decir tal cosa, préstame, o mira, o hacer este crédito, o dar esto en garantía. Pero Dios como que me cerró ahí. Y todavía, porque el pastor Eric y los colaboradores se dan cuenta de las finanzas y ellos saben cuando tenemos ahorros y cuando no tenemos ahorros. Imagínense que estos equipos costaron, usted ya sabe, cuestan $4,000 estos equipos últimos que pusimos. Entonces, yo podía haber acudido a cualquier persona y yo sé que me dan el pisto, pero el Señor me dijo no. ¿Sabe por qué? ¿Por qué llegamos a ser quebrantados? Le voy a enseñar el primer principio. ¿Por qué nos quebrantan las turbulencias y las tempestades de la vida? El texto bíblico enseña que había una gran intranquilidad. Diga conmigo, intranquilidad. En las aguas, en los apóstoles, había gran dificultad. Vea conmigo el versículo número 36. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. ¿Qué quiere decir? Jesús predicó, enseñó, se metió a la barca, y mire el 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Mire lo que le quiero enseñar. Hay una gran cantidad de conflictos. Dice que se levantó un viento fuerte. La tempestad quiere decir que vino un viento, movió las aguas y se hicieron olas. Entonces, ¿dónde caemos? ¿Dónde caemos en ese tiempo, en ese punto de quiebre? Cuando nosotros, por nuestra desconfianza en Dios, porque creemos que no necesitamos orientación, cuando creemos que no necesitamos que Él nos guíe, comenzamos a escuchar las olas fuertes y comenzamos a escuchar el problema y comenzamos a escuchar la dificultad y nos atormenta, nos preocupa, porque hermano, en la vida se levantan problemas graves. Le digo esta situación mía. Entonces de repente le dije, vino el pastor, mire pastor, no vamos a salir con esto, no vamos a salir, pero Dios me había dado una orden a mí. Y la orden era: no voy a hacer ningún préstamo. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando a usted se le juntan dos tempestades? Como me cuenta una de las hermanitas de la iglesia,
No, hombre, esa semana le tocaba ir al Rosales, le tenían que hacer un examen bien complicado, le tenían que hacer una evaluación y el hijo se le enferma y se le pone grave y tenía que llevarlo al Bloom y ya ella enferma y el niño enfermo. Póngale, ¿cómo resolver eso pues? ¿Cómo arreglar? Si a veces la vida se nos complica, las aguas se levantan en olas, las tempestades se acrecentan en nuestra vida. ¿Y dónde es que nos encuentra el punto de quiebre? Cuando la ola se levanta, cuando la tempestad sube, cuando el bullicio, la intranquilidad llena nuestro ambiente y nosotros en el corazón caemos en ese momento difícil de que no escuchamos a Dios. Diga conmigo, no escuchamos a Dios. Ahí se da el naufragio. Usted se llenó tanto del problema que no oye a Dios. Usted se llenó tanto. Mire, hay gente, yo los pruebo, vienen con las grandes dificultades. Esta semana vino un hermano: pastor, y mire que yo me dejé con mi señora y aquí me metí con otra señora, pero quiero decirle, pastor, que estoy cambiando mi vida y yo, mire, una vida complicada, hermano. Pero yo digo, ¿dónde está Dios obrando en ese problema? Hasta que comenzó a decirme: mire, pastor, en el problema que estaba viviendo, que me dejé con mi señora, estoy con otra señora, ella tomó sus decisiones, pero mire, hace poco me dijo, hace poco, diga conmigo, hace poco, una de las hijas le habló y le dijo: papá, fíjese que fue por una cosa, la hija no lo había perdonado, pero las asaltaron, y entonces la chica se sintió sola, y como no halló a quien hablarle, y aunque le habían puesto medidas restrictivas a él, porque él no podía hacer, imagínense, qué duro, no acercarse ni a su señora ni a sus hijas. O sea, le habían puesto medidas para que no se acercara. Le dijo: papá, este es el momento donde te puedo, ella todavía de orgullosa, te puedo perdonar, le dijo, vení a ayudarme, le dijo. Entonces el Señor dejó de hacer lo que estaba haciendo y se llegó, y claro, le ayudó porque le habían abierto el carro, le quitó aquí. Pero mire Dios cómo usa las cosas sencillas, como que le abrieron el carro para que ella le dijera al papá: papá, reconcilia. Mire, dice que desde que se vieron, se abrazaron, chillaron, hasta se les olvidó que los habían asaltado. Diga conmigo, Dios es bueno. Mire cómo la tempestad nos lleva a escuchar. ¿Por qué? Que no estabas oyendo a Dios. Vos estabas oyendo el problema, el divorcio, la separación, el conflicto. Pero ¿cuál es el problema? No querías oír a Dios. No querías escuchar al Señor. Y esa es la capacidad que debemos de tener los cristianos. Los cristianos entramos en conflicto, entramos en tempestad cuando oímos al problema, oímos la dificultad y dejamos de oír a Dios. Silencio. Entonces quiero que usted note esto. Afuera hubo una gran tempestad, aguas. Y mire por qué se desesperaron. Vea por qué se desesperaron. Cuando dice el versículo número 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Hasta ahí vamos a leer. Cuando se metían las aguas, ellos tenían que sacarlas. Entonces hay momentos en la vida que el barco va a estar en ese momento donde está lleno de aguas, lleno de tempestad, lleno de... Entonces, pero ¿cuál es la situación? Jesús duerme. Jesús está dormido. Y usted quiere que Jesús despierte. Entonces, nos quebramos porque hay silencio. Nos quebramos porque sentimos que Dios no nos está respondiendo. Pero al igual como el ejemplo que yo le estoy diciendo ahorita, que hay momentos donde usted clama, ora y le pide, pero ¿por qué entró allí? Porque usted estaba alejado de Dios,
porque usted no estaba hablando con Él, porque usted estaba separado, porque usted estaba haciendo cosas incorrectas, porque usted había dejado de venir a la iglesia, porque usted ya no se estaba congregando, porque usted dejó el ministerio, porque usted no logró se metió a las cosas de Dios y de repente se enamoró de una pareja, se involucró con él, dejó el uniforme, se metió en un problema económico, dejó el uniforme y la tempestad se le llenó su barco y se le olvidó que Jesús estaba en ese barco. ¿Cuántas personas en ese momento de aflicción, en ese momento de cuando no sabemos qué hacer, en lugar de orientarnos y buscar la voz de Dios, la voz de Jesús, nos metemos en más problemas? Ya te metieron tu hijo preso, prestaste ya una vez y vas a prestar otra vez. ¿Por qué no ir a Jesús? Si Jesús está ahí. Jesús parece que está dormido, pero quiero recordarle que este Señor que está ahí acostado en el fondo, porque mire el detalle que nos da el versículo, mire qué precioso lo que dice el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, tranquilo estaba, tranquilo. Y estaba en un asiento de cuero. Es como que usted agarre un cojín y se lo ponga aquí, ¿verdad? Entonces usted ve al Señor ahí acostado con un cojín de marinero y usted dice, bueno, ¿y por qué no estás haciendo nada? No, es que vos estás en la crisis. Él nunca está en crisis. Dios nunca va a estar en la crisis nuestra, porque Jesús tiene toda la capacidad, todo el poder y todos los recursos para levantarnos y sacarnos del problema cuando Él quiera. Usted está en el problema, Él no está en el problema, porque Él es el dueño de los mares. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios entonces y nos desesperamos? Tal vez Dios te quiere decir en esta mañana que no dejes a tu esposa. Tal vez Dios te quiere decir en esta mañana que no pidas ese crédito. Tal vez Dios te quiere decir en esta mañana que no te vayas a Estados Unidos. Yo casé a unos hermanos, y son de la iglesia, yo sé que son de la iglesia, pero no me gustó. No es que no me gustó, me sentí un poco mal. Porque el joven, ellos habían convivido ya 5 años. Y vinieron y dijeron, nos vamos a casar. Vaya, está bien. Pero el joven salía para Estados Unidos 2 días después del casamiento. Ya tenían su familia, tenían sus hijos, pequeñitos los niños, ¿verdad? Entonces ellos vinieron un domingo y me dijeron, pastor, ¿cree que podemos hacer la boda el lunes? Y cuando a mí me quieren así, no me gusta, porque es que se va a casar, hermano. No es que va a ir a comprar un hot dog a la esquina. O sea, no es que usted va a ir a comprar al centro. Casarse es casarse, señores. No es una cosa que cásenos ya. O sea, cálmese. No me gustó. ¿Por qué? Porque 2 días después él iba para Estados Unidos. No me gustó. Porque yo vi a los chiquitos, muy pequeñitos, 8 años, uno y el otro como 5, 4 años. Me dio tristeza. Y ella me dice, es que miren, nos van a mandar a traer, nos van a qué. Y está bien. Pero fíjese que hasta el día siguiente, hasta el lunes, yo estaba con aquel pendiente, ojalá que se arrepienta. Primero, no de casarse, sino que de irse a Estados Unidos. Porque va a dejar estos hipotitos chiquitos, va a dejar a la señora. Y no se arrepintió, se casó. No me gusta. No le digo que le va a ir mal, no, al contrario, oro porque le vaya muy bien y que lleve a su señora. Pero yo digo, ¿por qué no ponemos atención, hombre? ¿Por qué no oímos a Dios? ¿Por qué no escuchamos? Y la razón es esa. Deje que la bulla
que la tempestad, que todo el mar que lo está tratando de ahogar, deje que esa bulla, ese bullicio, esa tremenda tempestad, deje de estarlo desesperando a usted. No se inquiete, no se angustie, cálmese, busque a Jesús y deje que Él le hable a su corazón. Entonces, cuando nosotros no oímos a Dios, nos ponemos en ese punto de quebranto. Porque la pregunta que hacemos en esta mañana es: ¿hasta qué momento vas a dejar que el problema te ahogue sin oír a Jesús? Entonces, quiero hacerte tres consejos con respecto al silencio, que a veces escuchamos, que a veces estamos ahorita desesperados. Pastor, la barca se me va a hundir, el mar está muy fuerte, nos estamos ahogando. Cálmese. Diga conmigo, cálmese. Primer punto que le quiero regalar. Primero, tranquilice su ambiente espiritual. Usted está bien afligido por un montón de problemas afuera. Lleve su corazoncito a la tranquilidad de Jesús. Llévelo. Pastor, pero estoy muy desesperado. Aquí viene gente pidiéndome que hasta hable querían que hablara con diputados, querían que hablara para sacar libre a un hermano del penal, que no sé qué. Hermano, yo no voy a hacer lo que Jesús tiene que hacer. Conmigo no tiene que hablar. Hable con el Señor y deje que el Señor le calme sus aguas, le calme su tempestad. Pero primero, tranquilice su ambiente espiritual. Número 2, sepa ver las cosas pequeñas, sepa ver las bendiciones de Dios pequeñas, porque Dios quizás le está respondiendo ya y usted no se fija porque usted está desesperado, intranquilo. ¿No le ha pasado que usted anda en la gran desesperación? Perdió el cuaderno, perdió el lapicero, perdió un billete, y dónde está el pisto, y se va a hacer las cosas y usted amargado, y regresa en la noche y de repente, si en la propia nariz lo tenía, en la propia nariz lo tenía, y usted haciendo el ridículo de que, mire pastor, mire que se me perdieron, me robaron. No se lo robaron. Lo que pasa es que usted anda muy desesperado, usted anda muy inquieto. Entonces usted no ve, porque usted usted pone sus ojos en toda su crisis, pero no oye lo que Jesús habla. Entonces el primer consejo es ese, señores, calmémonos. Calme su tempestad espiritual. Número 2, vea las cosas pequeñas que Dios le está hablando en su tempestad. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué le está diciendo el Señor en el silencio? ¿Qué le está diciendo? Arregla esta situación, arreglate con tu señora, habla con ella. Mire, tan bonito que cuando Dios permite las tempestades y los naufragios. ¿Sabe por qué? Porque ahí vemos lo lejos que estábamos de Dios. Nos damos cuenta que estábamos bien alejados. Y ya le decimos a la esposa: mira, hija, de aquí en adelante vamos a hacer un altar familiar, vamos a orar. Quizás usted no acostumbra a venir a la iglesia los domingos, y a través de esa tempestad usted va a venir a la iglesia el domingo. Quizás usted no está sirviendo, y a través de esa tempestad Dios le va a decir: servime, agarra un ministerio. Tal vez ya está en un ministerio, está en la iglesia, agarre otro culto, hombre. Pero Dios quiere hablarle, Dios quiere decirle, Dios quiere manifestarse en su vida. Pero no ponga sus ojos en los mares turbulentos, ponga sus oídos en la voz de Jesús. La voz de Jesús. Pero pastor, Jesús está durmiendo. Aparentemente está durmiendo, físicamente está durmiendo, pero Jesús tiene el control de todas nuestras vidas. No se preocupe. Le voy a dar otro consejo con respecto al silencio. El naufragio, la tempestad, es algo que tenemos
¿En dónde? En nuestro corazón. Diga conmigo, en nuestro corazón está la tempestad. Entonces, cuando usted está en un problema y ese problema se le mete en el corazón, ¿qué tiene que hacerlo usted? Tiene que conquistarlo. Usted tiene que conquistar ese mar. Pero pastor, está profundo, está lleno. Mire, a mí ya me ha pasado que viniendo con los hermanos de Usulután de la isla San Sebastián, nos agarró en una cosa ahí que se llama es el mar, pues, pero ellos le dicen la curva de las lágrimas. Y yo no sabía por qué se llamaba la curva de las lágrimas. Pero yo lo experimenté, hermano, porque yo casi lloro ahí, ¿va? Porque íbamos 50 personas, médicos, niños, algunos niños, hermanas, hermanos, y veníamos de la isla y nos embarcamos con lluvia. Pero cuando veníamos pasando por esa zona, despuesito de la isla Pirraya, fíjese, hermano, que vino, así se movía la barca, así se movía la lancha, y el lanchero, yo lo veía que se hacía el fuerte, pero y le decía así, o sea, pero no decía nada. Yo lo veía afligido, pero no decía nada. Mira, hermano, yo le digo que allí comencé a orar y orar y decir, pero mi aflicción no era por mí, era por las ancianas y por los niños. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, ¿y estos niños cómo los sacamos a la orilla de la isla? ¿Cómo los llevamos ahí? Y sabe usted, hermano, que la gran crisis de Dios es que Él quiere, Él desea que usted entienda que Él es su único capitán, que Él es su salvavidas y que Él no va a permitir que usted naufrague, hermano. Entonces usted siente que ya se va a ahogar, pero ¿sabe qué? Oré, pedí a Dios, todos los hermanos igual. Yo no sé qué pasó, pero el lanchero le metió por un lado, le metió por el otro, y al rato habíamos pasado la tempestad, pero duró bastante. No crea, hermano, que fue algo sencillo. De tal manera que el domingo yo tuve que decirle a los hermanos, nunca más vuelvo a llevar ancianas ni niños, porque cuando nos bajamos de la lancha, un hermano que estaba cerca de mí llevó a su suegra y a su señora. Y en lo que estábamos ahí me dice, pastor, mire, ¿sabe cuál era mi preocupación? La mía era no que se ahogaran las ancianas y los niños, ¿verdad? La preocupación de él era que no sabía a quién sacar del agua, si a mí, a la mujer o a la suegra. Entonces dice, yo no sabía, porque él es salvavidas profesional. Yo no sabía, fíjate, él es salvavidas profesional. Pero papito, desde ya te digo que hubiera salvado a tu señora, le digo, porque a ella tenía que salvar, a la suegra ya ni modo, y a mí peor todavía. ¿Y qué vamos a hacer? Solo podía salvar a uno. Imagínense que las aguas estaban así, qué tremendo. ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa. A nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús es el capitán de nuestra barca, y a Él nunca se le ha ahogado nadie, porque cuando Él va en la barca, Él no permite que nadie naufrague. Usted va a llegar a un punto de quebranto, pero no se preocupe, porque la barca va a llegar a su lugar, la barca va a llegar al otro lado. No se preocupe, ponga sus ojos y sus oídos en Jesús, deje que Él haga la obra. Cálmese, vea las cosas pequeñas, pero por supuesto el naufragio usted lo tiene aquí. Mire, usted dice, ya no voy a salir de esta, ya a saber qué voy a hacer, ya cuando esté en eso. Cálmese, hombre, si no hay mar que no podamos conquistar con Cristo. Pero usted tiene que buscar esa quietud, la quietud de Jesús que está ahí, porque el texto es lo que revela, que los mares se ponen difíciles, que los problemas se ponen complicados, pero Dios no, Dios está en silencio. Pero cuando Jesús está en nuestra barca, no perecemos. Ahora, vea la promesa del Señor. Esto ya estaba en su palabra. Vea lo que dice el Salmo 107. Mire lo que dice el Salmo 107. Y este es uno de mis textos favoritos en la Biblia, porque no lo puedo recitar, no lo puedo repetir, pero esta porción de versículos me ha dado grandes fortalezas en mi vida. Vea lo que dice el versículo número 22.
23. Fíjense que el Salmo es bien precioso, porque el Salmo habla de los que están enfermos, de los que están en el desierto, y nos enseña que Dios saca adelante a todos ellos. Entonces, pero llega un punto donde están los que, diga conmigo, los que hacemos negocios en aguas profundas. Papito, te lo digo honestamente, aquí hay gente que hace negocios en aguas profundas. Grandes cantidades de mercancía que llevan. Pastor, ¿y qué llevo en mi barco? Mira, llevas la fe de tus hijos, la fe de tu señora. O sea, nosotros somos hombres y mujeres que si nosotros nos caemos y tropezamos, se hunde la fe de nuestros hijos. Mire, aquí hay hombres que si no viene su mujer a la iglesia, no vinieran ustedes, hombre, porque ustedes no tienen convicción. Aquí hay mujeres que si no fuera porque los esposos, mire hija, vamos, no vienen. Yo estoy 100% seguro de eso. Y usted no ve que lleva en su mercancía grandes tesoros. Y por su tropiezo, por su desobediencia, usted está haciendo caer a los demás. Pero a mí me encanta gente, y la pongo como ejemplo, la hermana Carmen, ¿verdad? La hermana Carmen, su válvula cerebral y su gran problema, y allá anda vendiendo quesadillas. Pastor, voy al hospital a vender quesadillas y hay doctoras que me compran y hay enfermeras que, fíjese que una de ellas me habló de usted, ojalá que no haya hablado nada malo, ¿va? Pero no, ella le dijo, es mi vecino que no sé qué, dije, ya me ponen los ojos, dije. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué me encanta? Su hijo va con una insuficiencia cardíaca, problemas económicos, y ahí estaba ayer cantando, ella estaba ayer en el culto. Y los domingos no falla su culto. Y su hijo sirve en cafetería. Y usted que tan sano que estaba. Después del culto, ¿dónde vas? Vamos a irnos a echar una mariscada. Vamos a ir a San Rafael, el Cedro, a comer. Vamos a ir a Plaza Mundo a vacilar. No andan en nada. En lugar de meter a la gente en las cosas de Dios. En lugar de entrar en cosas grandes con Dios. Yo no quiero pasar por esta vida sin haberme metido en grandes naufragios, en grandes tempestades. Porque hermano, aunque yo sé que los problemas los tengo en mi corazón, solo me acuerdo de esa alabanza preciosa que a mí me ha dado mucho ánimo. Cuando yo digo esa alabanza me encanta porque dice, en mi corazón tú tienes el control, dice, no me falta nada porque te tengo a ti. Y esa parte de en mi corazón tú tienes el control. Ese es el mensaje de esta mañana. Tenemos un montón de problemas afuera. Cuando usted se vaya de aquí de la iglesia, usted va a ir a su casa con grandes problemas. Usted se va a levantar mañana y usted va a tener grandes problemas. Pero no importa, si en mi corazón Dios tiene el control de todo. Aquí adentro no hay guerra. Allá afuera el mundo se desmorona. Pero en mi corazón Cristo está sentado en su trono y en mi corazón hay paz, hay gozo, hay la presencia de Dios y yo sé que no me voy a hundir. Yo sé que no me voy a hundir. Puede venir más tempestades a mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acercarme más a Cristo. Acérquese a Cristo. Acérquese a Jesús. Él no lo va a dejar abandonado. Él está ahí. Mire, preciosa palabra. Los que hacemos negocios en aguas profundas. Yo quiero ser de los que hacen negocios en aguas profundas. Mira lo que dice el 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios. Y toda su ciencia es inútil. Diga conmigo, ahí topamos. Diga conmigo, ahí topamos. Cuando ya nuestra cabeza dice, ya no sé cómo salir de esto. Ya no sé, papá. Yo puedo navegar porque yo soy medio pescador. Pero aquí topé. ¿No es así lo que nos pasa a muchos de nosotros? ¿Ah?
No es así que nos pasa a muchos de nosotros, que tenemos capacidad y decimos, no, de esta voy a salir, pero de repente usted topó porque ya no le salió lo que quería. Y su ciencia queda avergonzada, porque usted no sabe cómo salir. Y cuando estamos en ese momento que no sabemos cómo salir, mire que dice el 28, entonces, mire, dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque usted va a llegar. Usted va a llegar al otro lado. Usted va a llegar, solo cálmese, escuche a Dios. Si usted tenía ya su problema con el Señor porque se había alejado, deje que Él le hable, Él lo va a sacar de esa tempestad, porque somos hombres y mujeres que hacemos negocios en aguas profundas. La primera vez que yo oí este sermón, se lo oí al pastor John Austin, el papá de Joel Austin, o sea, no es de Joel, es John Austin, y se lo escuché en el año 2005. Tremendo sermón, tremenda predicación, hermano. Los que hacemos negocios en aguas profundas. ¿Por qué? Estamos a punto de naufragar, a punto de ser quebrantados. Pero ahí es donde tenemos que oír a Jesús. El silencio nos llama a acercarnos a Él. Si Jesús no le ha respondido, es porque usted tiene que acercarse más a Él. Si el Señor no está haciendo muestras de que está cambiando las cosas, cálmese. Cálmese, véngase a la iglesia, deje que Él hable, deje que Él le calme su tempestad. Y mire, vaya conmigo nuevamente a Marcos para cerrar 4. Jesús estaba tranquilo porque Él dominaba todo. 4:38, y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Los discípulos le ofenden, le dicen, mira, nos estamos ahogando vos. Agarraba, o sea, lo que está diciendo ahí los discípulos es, Jesús, agarra un guacal para sacar el agua del barco. Y así somos muchas veces. Así somos muchas veces. Desconfiamos de Dios. Diga conmigo, desconfianza. No desconfíe, está en silencio, está callado porque Él quiere que usted desarrolle un acercamiento hacia Él, porque usted se creyó la gran cosa, porque usted se creyó la mamá de Tarzán, porque usted se creyó señora, una divina señora. Ahí está Señor Jesús, acérquese. ¿Para qué sirve el silencio? Para motivar nuestro acercamiento a Jesús. Óigalo, escúchelo. Los discípulos le dijeron, mira, ya nos morimos aquí. Desconfianza total, no creían en Él. Y así estamos muchos aquí esta mañana. Como nos hemos apartado tanto de Dios, que ya no creemos que Dios nos puede ayudar. Pero ¿sabes qué? Mira el 39, qué precioso. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mire, se molestó Jesús con los discípulos, no porque no lo dejaron dormir. ¿Qué le molesta a Jesús? La falta de fe de ellos, porque Jesús les había dicho, ¿qué les había dicho? Pasemos al otro lado. Diga conmigo, pasemos al otro lado. Ya, ¿sabe qué es lo que molesta a Jesús? Que usted no confíe en su palabra. Usted esté confiando en lo del hombre. La tempestad llega, el agua lo inunda, su corazón se llena de tempestades, no sabe qué hacer, no sabe cómo va a reaccionar. Cálmese, deje que Jesús le diga, acérquese a Él, vea las cosas pequeñas, pero sobre todo, recuerde que usted tiene que vencer esa tempestad confiando en Cristo Jesús y diciendo, Jesús, yo sé que tú has dicho que vamos a pasar este mar, y si tú vas en mi barca, no hay nadie que me pueda hundir. ¿Para qué sirven los naufragios? Para volver a Jesús, para regresar a Él. Y si en esta mañana
se te ha metido el agua a la barca. Y si en esta mañana estás desesperadísimo poniendo tu atención en el problema y no en lo que Jesús te dice, si en este día reconoces que te has apartado de Dios, ya no oras igual, ya no vienes a la iglesia, dejaste tu ministerio y andas jugando, coqueteando con el pecado, te envolviste en una relación con un hombre, una mujer que te hizo pedazos antes que el Titanic se hunda, antes que el Titanic se quiebre. Recuerda que Jesús está en tu barca y vas a pasar al otro lado siempre y cuando regreses a Jesús y le escuches lo que Él quiere decirte en tu prueba y en tu calamidad. Jesús te va a llevar a puerto seguro y te va a llevar donde tú querías llegar, porque Él es fiel y nunca se le ha ahogado nadie en su barca, porque Él es el capitán, el salvavidas, pero también es la barca donde ponemos nuestra fe. Él es todo en nuestras vidas. Confiemos en Jesús, que Él sabe cómo nos va a llevar a puerto seguro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.